Muy buenas tardes, bienvenidos a este conversatorio sobre salud global. Estamos en el marco de la vida saludable en la Universidad Javeriana y hoy tenemos un conversatorio bastante interesante sobre la relación que hay entre salud humana, permítame decirlo, salud global, esa relación que podemos tener los seres humanos con lo no humano, y eso cómo se entrelaza, eso cómo se entiende. Tenemos aquí a nuestros dos, iba a decir conferencistas, pero más bien como conversadores. Filósofo Gustavo Chirola. Yo no sé por qué estoy pensando en Roberto. Bienvenido, Roberto. Gustavo Chirola, filósofo de nuestra querida facultad. Y nuestra querida Laura María Gutiérrez, antropóloga, historiadora también, y que trabaja en el campo de la bioética y de la gestión ambiental. ¿Algo más que agregar, colegas, sobre sus trabajos, sus prácticas? Suficiente, y vamos conociéndolos. Quien les habla, José Edwin Cuellar, del Instituto de Bioética también de nuestra Facultad de Filosofía. Entonces, bienvenidos a Vida Saludable, con la idea de tejer redes de solidaridad. Así que a nuestros oyentes estén bien atentos para que nos compartan sus ideas. Laura, cuéntanos, ¿cuál es tu mirada del asunto? Bueno, pues buenas tardes, gracias a todas y a todos por estar acá. Yo preparé un texto y voy a ir un poco como leyendo y comentándolo, pero precisamente sobre eso, sobre los vínculos entre salud humana, medio ambiente, y digamos con un énfasis en un análisis del sistema agroalimentario, que es parte de lo que yo he trabajado desde mi tesis doctoral. Entonces, bueno, quisiera decir que los estudios en salud global no han sido ajenos a las discusiones y reflexiones alrededor de la actual crisis socioecológica, derivada de modelos de desarrollo no sustentables, basados en el crecimiento económico ilimitado, en el consumismo, el extractivismo y la matriz energética de combustibles fósiles, entre otros. Y que esta crisis socioecológica, que como sabemos está expresada en la pérdida masiva de biodiversidad, en el cambio climático y las consecuentes, digamos, incremento de las sequías, de las inundaciones, de los huracanes y de otros eventos extremos, expresada también en la contaminación, en la acidificación del océano, en la deforestación, etcétera, pues ha tenido importantes impactos en la salud humana. Y se ha analizado, digamos, el incremento de la incidencia y la gravedad de muchas enfermedades, la aparición de pandemias como el COVID-19 por las graves afectaciones de la crisis ecológica, por ejemplo, en la nutrición y en la seguridad y soberanía alimentaria, en el acceso a agua potable, en la mayor y más prolongada exposición a sustancias tóxicas derivadas del extractivismo, por ejemplo, los agroquímicos o el mercurio, o otras sustancias asociadas a la minería o al petróleo, o también a través de la zoonosis, ¿no? Por ejemplo, por la deforestación, que creo que de eso va a hablar mucho más Gustavo ahora. Entonces, esos estudios que relacionan salud y medio ambiente han planteado que la contaminación y la degradación ambiental llevan a procesos que son silenciosos, cotidianos, progresivos, de enfermedad que no obstante son igualmente dolorosos y violentos en el sufrimiento, digamos, de los seres humanos y no humanos, ¿no? Y que estos procesos de intoxicación son naturalizados en los discursos y en las prácticas gubernamentales de las instituciones médico-científicas y de quienes están expuestos a sustancias tóxicas, ¿no? Y que se profundiza por lo que se ha llamado la ignorancia o la incertidumbre tóxica, de los que, por ejemplo, usan químicos en la agricultura o en la minería sin conocer a profundidad sus efectos sobre la salud humana, sobre todo cuando esos efectos, como digo, son
silenciosos y de largo plazo, ¿no? Que no te matan instantáneamente, sino que pueden estar relacionados con, por ejemplo, la aparición de cáncer, ¿no? Después de muchos años, ¿no? De estar expuestos, por ejemplo, a sustancias tóxicas. Igualmente, los analistas han profundizado en cómo la acumulación de capital, por ejemplo, en su forma de extractivismo en América Latina, se basa en nuevas formas como la disposición tóxica o la acumulación mediante el despojo por contaminación y degradación ambiental. Esta disposición tóxica genera zonas de sacrificio y paisajes tóxicos o expuestos que incluyen los cuerpos humanos, generalmente de las personas racializadas y de los pobres y más vulnerables, donde se degrada la salud y la reproducción de la vida humana y no humana. A propósito, la antropóloga Juana Camacho escribe, y abro comillas, observar la contaminación como una forma de despojo contribuye a la comprensión de otros mecanismos extraeconómicos de acumulación de capital que van más allá de la enajenación de la mano de obra o la privación de la tierra. Este es un tipo de despojo sutil, cotidiano, sostenido, en el que la naturaleza, los territorios rurales, los agricultores y los consumidores asumen los costos tóxicos de un sistema agroalimentario paradójico y a la vez perverso, que en nombre de la eficiencia, el bienestar, la seguridad alimentaria y la salud, degrada los recursos y socava las posibilidades de producción y reproducción social. En otras palabras, un sistema despojador de la vida misma. Cierro comillas. Finalmente, los estudios en salud global y en la relación entre salud y medio ambiente también han analizado la relación entre formas de sanación y cuidado de la salud y del cuerpo, por un lado, y las formas de relacionamiento recíprocas y respetuosas con la naturaleza, que se dan muchas veces, no siempre, entre, digamos, comunidades indígenas, afro, campesinas, sectores populares urbanos, etcétera, para quienes existe una profunda relación entre sanación, cuidado del cuerpo y cuidado del medio ambiente, incluyendo, por ejemplo, el uso de plantas medicinales. Entonces, quisiera ilustrar un poco estos planteamientos con un relato etnográfico de mis investigaciones, que quisiera, pues, volver a traer desde, digamos, la óptica un poco también de la reflexión de hoy en día. Y es en junio de 2013 visité la comunidad indígena Pijao del resguardo de Natagaima, en el sur de Tolima, para asistir a un taller sobre la importancia de la conservación de semillas criollas y nativas. El taller fue organizado por la Escuela Agroecológica Quintín Lame con el apoyo de la ONG ambiental Grupo Semillas. La escuela tiene como objetivo recuperar y adaptar las prácticas y conocimientos agrícolas de los indígenas Pijao de esta región en diálogo de saberes, digamos, con la ciencia de la agroecología. Y una noche nuestros anfitriones nos invitaron a mí y a miembros del Grupo Semillas a su chichería favorita. En la chichería nos impactó ver cómo la chicha, que como sabemos este es uno de los símbolos más sagrados y ancestrales de los mundos indígenas, se vendía en recipientes usados de glifosato, el herbicida de amplio espectro más usado en el mundo. Cuando insinuamos los peligros de beber chicha de estos recipientes, nuestros anfitriones nos aseguraron que era completamente seguro, porque los recipientes habían sido triplemente lavados. Me senté allí tratando de beber lo menos posible de esta chicha literalmente envenenada sin insultar a nuestros anfitriones, mientras temía que termináramos intoxicados en el hospital. Cuando después hablé sobre el incidente de la chicha envenenada con los activistas del Grupo Semillas, me explicaron que desde la expansión del maíz transgénico resistente al glifosato y también un poco del algodón, también resistente, el uso de este agrotóxico aumentó tan rápidamente que los contenedores se apilaron en los campos y caminos de toda la región. Incapaces de deshacerse de todos ellos, los agricultores del resguardo comenzaron a utilizar los contenedores de glifosato para almacenar otras cosas. Trágicamente, su tamaño era muy adecuado para vender chicha. Los propietarios de chicherías comenzaron a utilizarlos porque abundaban localmente y estaban disponibles de forma gratuita. La percepción local de que estos contenedores son seguros para reutilizar ha sido alimentada por décadas de discurso oficial sobre la inicuidad del glifosato, tanto para los humanos como para el medio ambiente.
El triple lavado se promueve como una de las mejores prácticas para la protección del medio ambiente y la salud en la agricultura en relación con los agroquímicos. Según esta narrativa de gestión de riesgos, los agroquímicos se diluyen fácilmente en agua, por lo que los agricultores solo necesitan lavar estos contenedores con agua limpia al menos 3 veces para desecharlos de manera segura. Y se supone que las empresas que venden el glifosato deben, pero no lo hacen, recolectar estos envases para gestionar de manera segura su disposición final. Entonces, el triple lavado no quiere decir que sea seguro el envase para reutilizarlo, sino que es el primer paso para hacer una disposición adecuada de estos recipientes. El glifosato, como sabemos, pues se usa ampliamente en el país, no solo para la agricultura, sino también para las fumigaciones aéreas de los campos de coca desde los años del Plan Colombia y en el marco de la lucha contra las drogas que sigue hasta hoy. Recordemos que para esta época en que yo estaba allá, todavía la Organización Mundial de la Salud no había declarado al glifosato como posiblemente cancerígeno para la salud humana. A causa de esta declaración, en Colombia se prohibió el glifosato para fumigaciones aéreas de cultivos de coca y otros cultivos de uso ilícito en 2015, pero volvieron a autorizarse con restricciones en 2020. Actualmente hay un proyecto de ley que quiere volver a prohibir definitivamente el glifosato para fumigaciones de cultivo de uso ilícito, solamente de cultivos de uso ilícito. No sé muy bien en qué va ese proceso, debo decir. Pero estaba cursando en el Congreso el año pasado, si no estoy mal. Ahora que recuerdo el momento etnográfico de la chicha envenenada, me doy cuenta de cuán poderosa y trágicamente ilustra lo que los guardianes de semillas de la red de semillas libres de Colombia llaman el sistema muerto de semillas. Y a esto se refieren con que la muerte y la destrucción dentro del complejo agrobiotecnológico se cristalizan, por ejemplo, en el incremento del uso de pesticidas y herbicidas, así como en la búsqueda agresiva de la esterilidad total o parcial de las semillas genéticamente manipuladas mediante la ingeniería genética, aunque eso está prohibido por una resolución de la ONU, tiene una moratoria, o en una especie de esterilidad legal, digamos, mediante los derechos de propiedad intelectual, en particular las patentes, que no permiten resembrar y reusar las semillas transgénicas, sin la autorización y sin el pago de regalías a las empresas que tienen la patente sobre estas semillas, o sobre, digamos, las tecnologías de manipulación genética que se usan en estas semillas. La esterilidad y la homogeneidad genética como dispositivos de necropoder para eliminar lo que se consideran cuerpos indeseables y razas inferiores no son nuevas. Las campañas para esterilizar por la fuerza mujeres de color como arma de limpieza étnica y genocidio se han utilizado en países como Perú contra las mujeres indígenas durante la dictadura de Fujimori, por ejemplo, en los Estados Unidos contra las mujeres negras indígenas hasta bien avanzado el siglo XX, y en la Alemania nazi contra las mujeres, ¿no?, judías, gitanas, etcétera, todas aquellas que no eran consideradas de raza aria. Esta mentalidad basada en la eugenesia de mejorar la raza humana, eliminando o controlando la reproducción de las razas inferiores, también ha impregnado la ciencia de las plantas, lo que Christophe Benel y Frederick Thomas llaman fitoeugenesia. Tanto es así que taxonómicamente las semillas se dividen en categorías llamadas razas y la aplicación de la genética en la ciencia vegetal se conoce como el mejoramiento fitogenético. El sistema mundo de semillas muertas incluye entonces proposiciones ontológicas y epistemológicas sobre qué son las semillas que subyacen a los regímenes de gobernanza y propiedad de las semillas. Tales proposiciones surgen de una ontología moderna dualista que conceptualiza las semillas y en particular las variedades criollas y nativas del sur global como parte de esa naturaleza otra, aquella que no ha sido intervenida científicamente o tecnocientíficamente para la agricultura corporativa. Las semillas criollas y nativas son consideradas semillas inferiores, que deben ser mejoradas mediante la manipulación genética en estos tiempos, y una vez manipuladas, consideradas una invención humana,
que puede ser monopolizada y privatizada a través de derechos de propiedad intelectual para la acumulación de capital. En Colombia y en todo el sur global, las semillas transgénicas se imponen a través de los tratados de libre comercio, instituciones y programas de desarrollo respaldados por el Estado y las corporaciones para el avance de formas consideradas que son atrasadas de agricultura campesina y en esfuerzos de erradicación del hambre. En otras palabras, hay esta idea de que estas semillas nativas y criollas y los conocimientos asociados a ellas que vienen de los mundos de los pequeños agricultores son inferiores frente a las semillas que han sido objeto de la tecnociencia moderna. Al mismo tiempo, las semillas transgénicas resistentes al glifosato, como parte del sistema muerto de semillas, implica la enfermedad y la muerte para los humanos, en especial los más vulnerables. Una muerte tanto biológica como cultural al afectar no solamente la salud humana, sino también los mundos espirituales y simbólicos a través de, por ejemplo, la chicha envenenada. En contraste, los sistemas mundos de semillas vivas, como así lo llaman los agricultores de la red de semillas libres, se basan en ontologías que son más relacionales, donde las semillas y los humanos no están ontológicamente separados, sino que existen dentro de redes de relaciones a través de las cuales se dan a sí mismos la existencia. De hecho, las semillas se han vuelto cruciales para redefinir lo que significa ser indígena. Por ejemplo, en muchos lugares del país donde la lucha por proteger y usar variedades nativas y criollas se ha vuelto muy importante. Las relaciones entre semillas y seres humanos configuran identidades y mundos relacionales entre múltiples especies. Y ahí pues no solamente están las semillas, sino todos los microorganismos del suelo que le dan fertilidad, pero también las abejas y otros organismos polinizadores que permiten la reproducción de las plantas y pues obviamente digamos todos los ciclos del agua, del sol para la fotosíntesis, etcétera, que es lo que permite que más el trabajo humano obviamente y los conocimientos pues que tengamos esta diversidad de semillas. Debido a la capacidad de las semillas de reproducir la vida, tanto la propia a través de la germinación como la de otros seres a través del alimento, las semillas son la representación por excelencia de las interconexiones y dependencias entre seres humanos y no humanos. Como le dice el zorro al Principito en el cuento de Antoine de Saint-Exupéry, la domesticación consiste en establecer vínculos. Y cito, ¿qué significa domesticar? Volvió a preguntar el Principito. Crear vínculos. Efectivamente, verás, dijo el zorro, tú no eres para mí todavía más que un muchachito igual a otros 100.000 muchachitos y no te necesito para nada. Tampoco tú tienes necesidad de mí y yo no soy para ti más que un zorro entre 100.000 zorros semejantes. Pero si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo, yo seré para ti único en el mundo. Comienzo a comprender, dijo el Principito. Hay una flor. Creo que ella me ha domesticado. Es posible, concedió el zorro. En la tierra se ven todo tipo de cosas. Cierro comillas. Es por esto que los pueblos de Latinoamérica consideran que ha coevolucionado con el maíz, por ejemplo, dado que el maíz necesita de la mano humana para poder dispersar sus semillas y reproducirse. Y el maíz ha sido uno de los alimentos fundamentales en la dieta y en los mundos simbólicos de sociedades latinoamericanas desde tiempos prehispánicos. Si recordamos en el Popol Vuh, los seres humanos fuimos creados del maíz. En este sentido, repensar nuestros sistemas agrícolas para frenar la exposición tóxica es fundamental para proteger la salud humana, que depende en gran medida de que nuestros alimentos sean sanos y libres de agroquímicos. Muchas gracias. No sé, ustedes me dirán si entramos en una conversación chiquita con Laura para aclarar, ampliar, o abrimos la palabra a ti, Gustavo. Al final. Perfecto, listo. Ya tengo por aquí unas preguntitas. Gustavo, cuéntanos. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación a esta semana de salud global, semana saludable de la universidad, y agradezco la presentación y estoy muy contento de compartir con Laura esta
en este momento. Bueno, creo que la presentación de José Edwin ya estaba como el problema planteado de la salud global y su relación con los otros no humanos, la Tierra, en fin. Y volveremos entonces sobre lo de Laura, que me pareció muy, lo mío es menos interesante, y lo de ella está mucho más elaborado y todo. Entonces esto es como es como especie de una síntesis, lo que yo voy a hacer acá, sobre todo de las investigaciones de Rob Wallace. Es un biólogo evolucionista y que ha escrito un libro famoso, Grandes Granjas, Grandes Gripes. Gripes por su traducción en el castellano. El texto es de 2017, pero en la edición española del 2020, en un prefacio a esa edición española del mismo Wallace, dice esto. Yo empiezo con esta cita, después voy haciendo algunos comentarios. El SARS-CoV-2, el coronavirus que ha barrido el mundo, constituye solo una de toda una serie de nuevas cepas patógenas que han aparecido o reaparecido súbitamente como amenazas para los seres humanos en este siglo. Esos brotes, gripa aviar y porcina, ébola, macona, fiebre Q, Zika, entre otros muchos, son algo más que una cuestión de mala suerte. Pueden vincularse remota o directamente, remota entiendo indirectamente, no es que tenga una relación causa-efecto directa, pero crean las condiciones de. Pueden vincularse remota o directamente, casi todos ellos, a los cambios en la producción o uso de tierras relacionadas con la agricultura intensiva y también, cuando ha sido el caso, a otros modos de producción implicados, entre ellos la tala, la minería, en fin. Por eso el asunto de la deforestación y la zoonosis, para hablar esta tarde del tema que nos ocupa. Bien, hasta ahí la cita. Rob Wallace es especialista en epidemiología y ecología evolutiva. Ha desarrollado gran parte de su trabajo investigativo en filogeografía estadística. Explico un poquito, él como epidemiólogo epidemiólogo evolutivo estudia la evolución, las mutaciones de las enfermedades, de los patógenos a través de virus, en fin, y cómo se distribuye, por eso es el estudio estadístico que va haciendo como mapas de las mutaciones y de la propagación de estos patógenos. Y empezó trabajando sobre el SIDA en Nueva York, pero gran parte de su trabajo lo ha realizado en África, en China, bueno, en fin. Donde emergen ciertas epidemias, y entonces él va a estudiar la cosa. En fin. Gran parte de su trabajo, es importante esto subrayar, de la filogeografía estadística. Él trabaja sobre secuenciación genética, de cómo van cambiando estos virus y cómo van mutando estos patógenos, y cómo se va redistribuyendo y reorganizando en el mundo, una especie de biogeografía estadística a partir de la secuenciación que hace de los patógenos. Es importante saber cómo hace su trabajo. Muchos de sus artículos los escribe con su hermano, que es matemático. Entonces hay un asunto importante ahí de trabajo matemática, de ciencias empíricas, en fin. Estuvo trabajando sobre la gripa aviar H5N1 y elaboró junto a su mentor Walter Fitch un mapa de la migración del virus H5N1 mediante la secuenciación genética. Tuvo como resultado que encontraron que la cepa surgió en Guangdong, una provincia del sudeste de China. Bien. Lo importante de este asunto es que en estas investigaciones, él, como ya he señalado, sus
las disciplinas que estudió, biólogo evolutivo y todo esto, empezó a preocuparse, y eso tuvo que ver con un giro en su investigación por la relación estrecha entre la economía política y la investigación pandémica. Se dio cuenta que aquí había un problema. O sea, no es el único que lo hace, pero también es uno de los pioneros en hacer esta investigación empírica respecto a los patógenos de las condiciones socioeconómicas en que también surgen. Entonces le tocaba estudiar también de economía política. Tiene un compromiso, bueno, gran parte de sus fuentes de estudio también habla a veces de biología dialéctica, es decir, se puede considerar como un biólogo de una tendencia marxista, por estudios de las condiciones sociales de producción y la emergencia de ciertos o transformación de ciertos patógenos. Ok. Y eso le ha generado cierto tipo de, como un no lugar en lo que él investiga. Como, por un lado, los científicos sociales, cuando los textos son muy, porque también hacen mucho trabajo de divulgación, en fin, cuando los textos son muy técnicos, matemáticos, en fin, que no se entiende, un científico social le cuesta trabajo, y por otro lado, en la rama en la que trabaja, dice, ahí ya viene a hablar de sociología. Entonces, digamos que él ha estado siempre en un punto intermedio entre la necesidad de hacer una crítica a la economía política y su relación con su trabajo de fondo que tiene que ver, y su relación con la emergencia de estos tipos de patógenos que están estrechamente vinculados a las condiciones socioeconómicas que también ha de estudiar. Bien. La tesis que él sostiene, que viene sosteniendo hace rato, y la puedo decir la leo: las redes de relaciones ecosistémicas que la industria y el poder del Estado han fijado en su propio beneficio han tenido una influencia básica en la aparición y evolución de las enfermedades infecciosas, tiene que ver con nuestro tema de hoy, a nivel global. Esa es la tesis que siempre está sosteniendo, pero para eso lo ha estudiado en el ébola, en las gripes aviar, porcina, y obviamente en las epidemias de SARS 1 y 2. Bueno, esa es la tesis, pero ¿cuál sería un paradigma? O sea, en filosofía a veces no tenemos, así como yo suelo utilizar la expresión de Agamben, de paradigma, como decir, un ejemplo arquetípico para mostrar la cosa. Y uno de los ejemplos arquetípicos que uno encuentra en su trabajo, en el trabajo de Wallace, es el ébola macona. Él utiliza un término que me gusta mucho, que es virología política. Bueno, ya ven el cruce entre ciencias sociales y humanas por un lado, y virología por el otro, el modo tal que habla de virología política. Yo creo que el ébola macona es un paradigma para entenderlo, por lo menos para hacernos una idea esta noche, de esto. Entonces, al principio el ébola, no el macona, tenía solo un brote regional, podía abarcar de una localidad a otra en África, en el Zaire, y se limitaban a 1 o 2 aldeas, y se estudiaba de una modo con la genética, pensábamos que correspondía a inicialmente una genética convencional. El problema es que la mutación del macona en Zaire entre 2013 y 2015 implicó una expansión por las principales capitales de toda la región, infectó esta vez a 35.000 personas, matando a 11.000 de ellas. Entonces, la pregunta de Wallace es, ¿cómo explicar la diferencia? ¿Cómo explicar la diferencia si no es por el propio virus del ébola? Dice, fue más bien el trasfondo socioecológico a través del cual se propagó el patógeno, de espacios ambientales y sociales locales a geografías regionales globales,
lo que hizo que cambiara. Aquí hay varios asuntos cuando él sostiene esto. Primero que todo, la aparición de los monocultivos, de la industria agrícola expansiva, aceite de palma, caña de azúcar, algodón, macadamias, etc., que implicó deforestación de los bosques. Por otro lado, nuevos cercados de tierra, despojo de tierra, se hicieron cercados de tierra, eliminación paulatina de cierta agricultura, del que hablaba muy bien y expresado, cultura tradicional, de intercambio de semillas y todo esto. Bueno, eliminación paulatina de la agricultura y del comercio de subsistencia por una mercantilización mayor a escala global y todo. Cito Wallace en esto. Estos cambios aumentaron, y me gusta esta expresión que usa, la interfaz, términos de ingeniería de materiales. La interfaz no es solo lo que nosotros usamos para en el internet o en nuestro computador y los aparatos aledaños, sino que la interfaz materialmente es casi en términos de ontología de los materiales o ingeniería de los materiales. La interfaz no es solamente como si estuvieran dos entidades y entonces cómo se conecta una con la otra a través de un tercer dispositivo, sino que la mediación es la que hace que incluso los elementos que están en juego se modifiquen en términos de materia y energía. La noción de interfaz es más compleja que simplemente conectar una cosa con otra, porque implica el intercambio y la transformación de los elementos en juego, que tiene que ver más esto con una ontología relacional como la que Laura explicó para el término de la agricultura ecológica y esto. Estos cambios aumentaron la interfaz entre las especies de murciélagos portadores de ébola atraídos por estas plantaciones y la mano de obra parcialmente proletaria ya, que los cultivaba. Estos resultados, esta interfaz de esos resultados produjo la propagación del ébola y aceleró probablemente la aparición de la infección entre los humanos. Esta es la cita. Bien, vamos a ver un poco de todo esto que es importante, bueno, no sé, para nosotros hoy. Yo lo propongo en términos de plantear la cuestión epistemológica y biopolítica de lo que está aquí en juego. Y veremos en qué sentido esta biopolítica implica lo que Friedrich Neirath llama biopolítica de las catástrofes. Entonces, por un lado tenemos un asunto epistemológico, ya lo hemos dicho, que tiene que ver con el trabajo de frontera entre disciplinas, que implica, por un lado, la secuenciación de los genomas, hacer mapas de filogeografía estadística, que él hace, su trabajo en epidemiología evolutiva, migración y propagación de patógenos, y por otro lado, el intento de Wallace, colaboradores, una crítica a la economía política, términos de Marx, que implica el análisis de los modos sociales de producción. Problemas que aquí también habría como una especie de interfaz. No se puede pensar primero lo uno y después lo otro, sino lo uno sin lo otro. O sea, ya es imposible pensar los modos de producción y después ver qué efectos tienen en la salud. No, hace parte del modo de producción todos los efectos cuando se hace agricultura expansiva, ganadería expansiva, y eso va junto a, se hace parte de ese es el asunto de la interfaz. Entonces, no podemos hacer hoy crítica a la economía política si al mismo tiempo no estudiamos la aparición de estos patógenos en los modos sociales de producción. Esa es la idea que me parece interesantísimo de un biólogo. Y cuando hablamos de la crítica de la economía política y análisis de los modos sociales de producción, estamos hablando de la industria agrícola, alimentaria y el comercio global. También el transporte, toda esta cosa, la interconexión es lo que ha hecho también que la aceleración en la transmisión de los patógenos se produzca. Bien, lo interesante es que esto no se hace en cualquier marco. Entonces toda esta problemática aparece en el marco de la tecnociencia. Cuando se habla de tecnociencia no significa que la ciencia use tecnologías, pues como un microscopio para investigar, no, es el marco general social en el que se produce la ciencia hoy y que se llama tecnociencia en los términos de Gilbert Ochoa o de Javier Echavarría.
Eso implica entender la producción, la invención, la creación de verdades en la ciencia en términos del modelo de investigación más desarrollos más innovación, que es un modelo básicamente empresarial de la investigación. Y que requiere, en el caso, por ejemplo, para la investigación de vacunas y todo eso, pues de patentes, una cosa que Laura conoce muy bien por este asunto de los transgénicos, que todas esas semillas estériles y homogéneas están patentadas. Entonces, por eso cuesta, en fin, rollo. Más no así con las otras semillas, bien, de libre intercambio. Entonces, la ciencia actual, las condiciones de hacer, las ciencias básicas obviamente no han desaparecido, pero gran parte de lo que hoy se investiga y se innova en ciencia tiene que ver con este marco de la tecnociencia que implica grandes inversionistas, tanto y la alianza entre las universidades y las empresas. Bien, él dice que no desconoce la importancia que tiene por supuesto, la creación de vacunas, la invención de vacunas para todos estos nuevos patógenos y las nuevas cepas que aparecen. Pero Wallace considera, y muchos de los investigadores en este campo, que las vacunas no son suficientes para frenar la propagación y mutaciones de nuevas cepas. Lo que ahí hay que ir es a las condiciones iniciales en que eso se produce. Marx ya había visto que no bastaba simplemente el pensar en el consumo, sino que había que ir a las condiciones de producción de las cosas que consumimos. Bien, bien. Él lo dice en estas palabras, yo hago paso por todo este asunto de la tecnociencia, pero él lo dice porque lo vivió y lo dice de esta manera: descubrí una y otra vez que el poder político da forma tanto a las enfermedades infecciosas como a la ciencia que las estudian. Bueno, por eso es que se ha ganado todas las críticas, incluso aislamientos en algunos espacios. Wallace propone entonces una biología dialéctica que integre, cito, una multidisciplinariedad fructífera que combina lo que a primera vista parece ser pensamientos incompatibles, condiciones económicas de producción, problemas sociales, con la aparición de enfermedades. Bien. ¿Cómo voy de tiempo? Bien. Entonces, a partir de lo de Wallace, deforestación y zoonosis y todo esto, yo quisiera entender también, introducir una noción que se llama limitrofía biopolítica. Vamos a ver. Se suele hablar de estudios de fronteras entre disciplinas o incluso estudios transdisciplinarios desde hace unos años. Nosotros en la Facultad de Filosofía venimos explorando la noción de límite y su sentido teórico como práctico. Y límite lo decimos, hemos hablado de eso, entre el límite entre humanos y no humanos, límite entre los humanos y otro viviente, lo humano y la tierra, y también los humanos y máquinas, pero me centro sobre todo entre lo humano y otros vivientes y lo humano y la tierra. Estos trabajos, que hace rato venimos trabajando sobre ello, lo denominamos bajo el ámbito del umbrales críticos, y la palabra es técnica en el sentido. Quiero explicar esto. Los umbrales, un umbral, en términos de grado, es cuando pasamos de un grado a otro. Eso es lo que parece, y entramos como un umbral, y sobre todo cuando decimos umbral crítico. Por un lado, con umbrales críticos queremos señalar los límites, y de límites entendemos tanto su sentido poroso. Palabra límite significa paso, tránsito, vínculo, relación, pero también límite, como cuando uno dice experiencia límite, es decir, cuando uno tiene ciertas crisis, entonces tiene una experiencia límite, y por eso es un umbral crítico, porque tiene una experiencia límite. Entonces se puede decir como cambio, como algo poroso, como tránsito, pero también como una experiencia llevada a un límite, como si después de eso uno no pudiera sobrepasar ese límite. O si los
si lo sobrepasa tiene consecuencias drásticas sobre el problema. Por eso señala, las experiencias límite también señala una zona problemática. Bien, en ese sentido podemos hablar de limitrofía, como cuando uno dice conflicto limítrofe, que se refiere a un conflicto entre un estado y otro, en fin. Pero la palabra limítrofe en griego significa lo del límite que ya vimos, pero también trofos, alimento, alimentación. Entonces, en este caso que nosotros cuando hablamos de limitrofía, no estamos hablando en términos figurativos. Trofo ahí es alimento. Entonces, si hablamos de una biopolítica, gestión sobre la vida humana en su relación sociocultural, biocultural, con la aparición de enfermedades, infecciones y todo, eso es biopolítico, lo pensamos en términos también de una limitrofía, es decir, de la experiencia límite, condiciones límites, umbrales críticos sobre el tema de la alimentación en sentido literal. Todas las políticas alrededor de la alimentación sería una biopolítica limítrofe. No sé si se entiende. Esto es, a veces que fuera un juego simplemente lingüístico. Pero, ¿por qué es importante? Quizás completando el trabajo de Wallace, es decir, ¿por qué es esto importante? Porque con este término de la limitrofía biopolítica, nos interesa no solo pensar, a ver, lo digo de esta manera, hacer una crítica a la economía política, por ejemplo, pensar el capital como modo social de producción, o postcapitalismo, como se pueda llamar ahora, el capital. Si pensamos, por ejemplo, la definición de capital o de capitalismo, como lo retoma Neirath en la biopolítica de las catástrofes a partir de Deleuze y Guattari, ellos dicen que el capital es un flujo descodificado y territorializado de dinero, mercancías, en fin. Entonces, cuando hablamos de globalización estamos hablando de eso, de flujos desterritorializados y descodificados de dinero, mercancía, etcétera, etcétera. Bien, pero no entenderíamos, para hoy, una economía política, no comprenderíamos y no llevaríamos a cabo una crítica a la economía política si no entendemos estos flujos decodificados en su sentido destructivo, efectos destructivos, ¿cierto? Sin la destrucción que acarrea tales flujos desterritorializados. Entonces, nosotros proponemos en ese sentido una limitrofía de la biopolítica y de los efectos destructivos que haya tenido. Creo yo que simplemente propongo un boceto, un esquema para abordar, tomando desde el punto de vista filosófico y todos los trabajos que deben ser, digamos, lo que estoy invitando a la filosofía en partes a que se interese también por estos asuntos que hacen parte de la biología, que hacen parte de la antropología, de las ciencias humanas, y que hace rato eso tiene ya todo un desarrollo, pero que yo creo que a nosotros nos interesa si lo pensamos en términos de una limitrofía biopolítica. Eso es mi presentación. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo y Laura. Sin lugar a dudas, ustedes nos han presentado muchos temas, la verdad. Hay bastante contenido ahí para conversar, para pensar sobre todo. Yo quisiera entrar en un tema que coincide en ambos, y voy a ponerme de un lado, el conocimiento científico junto con el conocimiento tecnológico y biotecnológico ha generado grandes desarrollos prácticos, no solamente en términos científicos, de ampliar el conocimiento de algunos aspectos, sino prácticos, que ha favorecido la vida, la producción de medicamentos, vacunas para proteger la salud humana. Eso de un lado. Entonces, pareciera que en el fondo
hay una crítica en sus posturas, en sus análisis a ese desarrollo tecnológico. Lo amplío y lo concretizo más. Por ejemplo, se dice que el desarrollo de las semillas transgénicas tiene una apuesta, un propósito que es el desarrollo de la agricultura mundial. Y en concreto, este desarrollo implica una crítica y un mostrar la deficiencia del modelo clásico de siembra y cosecha, y que no daría abasto, según dicen unos estudiosos, a una alimentación mundial, y que por eso, produciendo más semillas transgénicas de maíz, frijol, arroz, si no estoy mal, en otras ya se ha entrado en papa, etcétera, pues se va a dar la posibilidad a una alimentación mayor, y que por eso el desarrollo de esta tecnología que llamamos transgénica es necesaria y que no va a parar. Por el otro lado, con Wallace, pues uno ve que Wallace hace una aproximación, si lo entendí bien, Gustavo, a que no hay que mirar el desarrollo tecnológico por un lado, ¿sí?, sino que hay que mirarlo de manera integral o integrativa con las consecuencias que ese desarrollo tecnológico, científico, industrial genera tanto en el ambiente como en la vida de las sociedades. ¿Ustedes qué opinan al respecto? No me quiero alargar en eso, pero no sé si entendí bien y nos abre un conversatorio, unas ideas para aclarar más la postura de Wallace que tú recoges y la posición de Laura respecto de esa hegemonía del desarrollo capitalista, de un desarrollo industrial, tecnológico, sobre modelos de cultivo clásico. Sí, yo creo que es interesante mirar por qué, y yo creo que estamos de acuerdo en eso. La idea no es frenar la investigación científica en genética, por ejemplo. A mí me parece que eso es súper importante. Seguir, obviamente, investigando sobre genética y genética de las plantas, de los animales y de los seres humanos. Entonces, yo creo que eso es algo que como sociedad evidentemente queremos. Yo creo que la pregunta más bien es ¿para qué queremos hacer esa investigación en términos de qué tipo de tecnologías queremos desarrollar a partir de esto y cuál es la función social de esas tecnologías? Y yo diría entonces ahí, por ejemplo, y creo que eso en términos, digamos, no solamente de la genética, sino, por ejemplo, en general sobre la biología de las plantas e investigación, digamos, sobre semillas en general, ¿no? Entonces yo diría que, claro, hay esta retórica de que con el aumento de la población mundial acelerado, si no invertimos y aplicamos semillas transgénicas y el desarrollo de esta tecnociencia, que creo que me parece que lo definiste muy bien en términos de esta unión entre las universidades, la academia y las corporaciones y en especial, digamos, las corporaciones transnacionales y el mundo financiero, entonces no se puede solucionar el problema del hambre en el mundo. Pero yo diría, y creo que con Wallace podríamos decirlo, que lo que hay que ver es cuáles son las condiciones socioeconómicas del hambre en el mundo y si eso está relacionado efectivamente con que no producimos los suficientes alimentos. Y creo que hay muchos estudios y eso está muy, digamos, muy comprobado, que
nosotros producimos los suficientes alimentos en el mundo. El problema es la distribución de esos alimentos. El problema es que la gente no tiene el acceso a esos alimentos, ¿no? El problema es entonces de injusticia en la distribución y en el acceso, ¿no? Y yo creo efectivamente que es más, en la riqueza de las semillas nativas y criollas y de su increíble diversidad en las cuales están adaptadas a múltiples condiciones socioecológicas, que tienen múltiples condiciones o propiedades nutricionales, etcétera, etcétera, es donde está realmente la posibilidad, por ejemplo, también no solo de acabar con el hambre en el mundo, sino de adaptarnos al cambio climático, ¿no? Claro, eso no es fácil porque muchos de los conocimientos tradicionales se han perdido, porque muchas de las semillas están perdiéndose o se han perdido. Entonces, eso lleva a un proceso que es largo y que es complejo de recuperación de todas estas semillas y de todas las prácticas y saberes alrededor de estas semillas tradicionales, por decirlo así, pero también nuevos. Pero creo que esto es mucho más factible y es mucho más exitoso y cuesta mucho menos que desarrollar semillas transgénicas, ¿no? Y tiene unos efectos ambientales y sociales pues mucho más deseables. Entonces, y lo último que quisiera decir es que tampoco es una diatriba contra la ciencia, porque al final la agroecología es una ciencia, y la ecología es una ciencia, y la aplicación de la ecología a la agricultura es parte de esa digamos, de la institucionalidad científica, ¿no? Pero es una institucionalidad científica y unos conocimientos científicos que han sido marginados también, ¿no? Entonces, yo diría ahí que es más bien a qué tipo de ciencia le apostamos, ¿no? ¿Cuál es el tipo de ciencia que queremos? Y yo diría que entonces iría más alrededor de una ciencia que sea transdisciplinaria, como decía también Gustavo, que pueda hacer un diálogo entre no solamente distintas disciplinas científicas, sino también con otros sistemas de conocimiento que se dan en las comunidades, en los territorios, en los movimientos sociales, desde la sociedad civil, etcétera, ¿no? José Edwin, ¿me puedes repetir la pregunta? Que yo sabía que había que aclarar algo de Rob Wallace, pero... Sí. Gracias. Mira, incluso me permites ampliar la cosa para ti. Te lo voy a plantear más concretamente. El desarrollo de las enfermedades humanas han sido creadas por el hombre. ¿Sí o no? Es decir, y Laura lo planteó un poco. Pareciera que el problema de la salud, salud humana, el problema, permítame decirlo, de la salud de la naturaleza, de la salud agrícola, si se me permite el concepto, tiene un origen biopolítico. Ese es un aspecto que yo quisiera que Gustavo nos pudiera ampliar. Y a renglón seguido, pareciera que el desarrollo tecnológico y el desarrollo científico, según me entendí de la crítica de Wallace, está separado de las consecuencias e incluso de las causas en relación con los problemas ambientales, o lo que yo diría la crisis ambiental. Entonces ahí vuelvo al origen de la pregunta.
¿cuál es el problema del desarrollo biotecnológico, científico, que Wallace podría decirnos? Y que tú entiendes, digamos, que tú nos podrías explicar si hay ahí o no, o es una impresión o percepción equivocada de mi parte para poder entender. En últimas, el camino que hoy estamos planteando aquí en este escenario, que es el camino de una vida saludable, y que no solamente es en términos humanos, sino también en relación con otros seres vivientes, porque pareciera que Wallace conectaría la salud humana, permítame decirlo, con salud ambiental, si él me escuchara y si yo fuera más preciso en el pensamiento de Wallace, cosa que ahora voy a estudiar. Gracias, Gustavo. Bien, te dejo ahí la idea. Ya que aclaraste la pregunta, creo que en la pregunta ya está toda la respuesta, José Enrique. Pero creo que es más un comentario con el que estoy de acuerdo, pero voy a ver qué puedo decir sobre el asunto. A ver, en el momento de que cuando nos inventamos la agricultura, ya saben, los humanos, los animales ya tienen agricultura, ¿no? Las termitas, pero no voy a entrar tanto en eso, ya cultivan hongos y en fin. Entonces nosotros no nos inventamos la agricultura, pero digamos la agricultura humana, primero que todo ya hacemos modificaciones genéticas, aunque no transgénicas, porque se seleccionó un tipo de semilla de trigo, en fin, conocemos toda esa historia desde los estudios antropológicos sobre el asunto, sobre el origen de la agricultura humana. Pero ya en ese momento hubo que hacer limpiar ciertos campos, deforestar ciertas casas, aparecían insectos y esos insectos produjeron enfermedades. Entonces, yo no diría, no soy médico ni biólogo, no diría que todo el origen de las enfermedades humanas tienen que ver con el desarrollo de la cultura humana y del desarrollo tecnológico, pero algunos sí, o por lo menos lo agravan, o entran en contacto con otro tipo de vivientes, digamos, rompiéndose los ecosistemas, de modo tal que eso hace que surjan ciertas enfermedades o que se incremente, se acelere la propagación de ciertas enfermedades. Hasta el momento en que eso en nuestra época se hace incontrolable por la expansión de la agricultura, la ganadería, en fin, y que deforestamos los bosques en general. La deforestación de bosque no se la inventó el capitalismo, ni mucho menos, pero a nivel global hoy las grandes granjas, produce el título, ¿no? Grandes granjas, grandes gripas. Entonces, tenemos que vincular, y eso es lo que hace Wallace, tú lo vuelves y lo sintetizas bien, al ciertos desarrollos tecnológicos en el campo, respecto del medio ambiente, que aceleran, agravan nuestra salud en sentido global. ¿Bien? Eso es y eso tiene que ver directamente con ciertas tecnologías, las granjas, las grandes granjas. Ahora bien, eso es por el trabajo de Wallace, pero lo que nos acaba de indicar Laura es que, y Wallace por supuesto estaría de acuerdo, lo que pasa es que tiene una investigación, es que la salud nuestra en general, ¿cierto? Incluso la aparición de pandemias no se debe solo a las grandes granjas y todo, sino también al estado actual del cambio climático. O sea, el cambio climático agrava también nuestras enfermedades. Ese es otro de los factores que es importante aquí, y no solamente la industria agrícola o las grandes granjas, ¿ven? Sino eso junto a otros factores en general, y eso es ecosistémico, es decir, esto no es unas causas y unas consecuencias, sino que eso se retroalimenta constantemente. Y nuestra salud depende de todo esto. Bien, eso es lo que creo yo, escucharle a Laura y también por lo que entiendo de Wallace. Entonces, eso por un lado. Por otro, la tecnología, la biomedicina, la tecnología también ha hecho posible que vivamos más tiempo, es decir, de acuerdo con Laura, no se trata de pandemonizar la ciencia, ni mucho menos, al contrario, ¿no? Las ciencias también nos ha ayudado
hoy a que vivamos más tiempo, a mil cosas, ¿no? Y muchas enfermedades sobre la infancia han sido completamente superadas. Ahora bien, lo curioso es que eso no se distribuye, incluso lo vimos en la pandemia. Y lo vimos que incluso en los países ricos o desarrollados, más desarrollados, incluso esos sistemas alcanzaron a colapsar, ¿cierto?, en la epidemia. Y que los que tenían más dificultades de ser atendidos, las personas vulnerables eran los pobres. Es decir, hoy podemos decir que en algunos países desarrollados, pues nadie se muere de tifo, de las enfermedades de la primera infancia, pues no, que tienen que ver con el medio ambiente, pero en el Chocó sí, es decir, desarrollo tecnológico no se hace cuando nosotros decimos que vivimos más tiempo, que se han superado ciertas enfermedades, etcétera. Eso hay que ver dónde geográficamente, porque esa injusticia también se da. Globalización no es igual, no significa equidad, ¿no? Significa también la aparición de un sinnúmero de desigualdades o el refuerzo de las que existían. Entonces, nuevamente, yo creo que no se puede, es que hay un problema siempre que es una especie de, no sé cómo llamarlo, utopía filotécnica, que tiene que ver con esto que tú proponías de la revolución verde, como hay hambre en el mundo, entonces creemos los transgénicos. No, ya el problema es otro, como acaba de señalar Laura, y como también para el Greenpeace dijo, había que comerse no sé cuántas kilos diarios de arroz transgénico para que, no funcionó, simplemente no funcionó, ¿ok? Y hoy sabemos que no funcionó en muchos de esos aspectos. Entonces, luego era una utopía, una ilusión, una utopía filotecnológica, que es ideología, ¿ok? Esto no significa que sea verdad, y siempre se maneja una cantidad de dogmas que circulan, etcétera, etcétera. Se hace lobby para eso. Cuando hablo de tecnociencia estoy hablando en serio, es decir, esto es lobby, se hace lobby para la inversión, se hace lobby para hacer propaganda. Wallace perdió un empleo, es decir, tuvo una época en que no seguía publicando y todo, porque es muy importante lo que hace, pero al mismo tiempo no lo contrataban, en fin, había un problema ahí serio. Entonces, lo que yo quiero señalar con todo esto es que no hay una retórica filotécnica que es en gran medida ideología. Bien, pero con eso uno no quiere decir que está en contra, ni mucho menos, ni del desarrollo de la ciencia, ni de la tecnología, sino de las condiciones actuales de la tecnociencia. Menos mal, hay otros espacios en que también se sigue haciendo todavía ciencias básicas y en fin. Quiero subrayar una cosa, en esta filotecnia se espera que siempre sea, que es como que en vez de ir a la causa de la cosa, simplemente se desarrolle una tecnología que responda como terapia a los efectos. Eso sucede con las vacunas. No estoy diciendo, no lo dice Wallace, que no se desarrollen vacunas, que no se investigue sobre vacunas. Lo que está diciendo es que, además de eso, si realmente quieren responder al problema, deberían ir sobre las causas del problema, sobre las condiciones del problema, pero las condiciones del problema no solamente son técnicas o científicas, sino que tienen que ver con las condiciones sociales de producción y de la economía global. Bien, eso me lleva a pensar, como en una última pregunta o de cierre, es ¿hacia dónde vamos? ¿O hacia dónde deberíamos ir? Como profesor de bioética, yo me encuentro siempre frente a los estudiantes cuando abordamos ciertos temas ambientales o de salud, y es bueno, la pregunta es, profe, ¿y qué hacemos? Es decir, ¿cuál es el paso a seguir? Porque pareciera que son grandes poderes sobre los cuales la población en general, nada, se monta en ese barco o se hunde. ¿Hacia dónde podríamos ir? Es decir, este escenario, este conversatorio, ¿qué nos aportaría
para generar algo, no sé qué, frente a unas situaciones de producción de enfermedades, si me lo permiten, y una afectación a la agricultura, ¿sí? Bajo unos sofismas de agricultura para todo el mundo, basado en desarrollos económicos, en apuestas económicas, porque pareciera, Gustavo y Laura, que detrás de estas posturas que ustedes nos exponen, hay una crítica al sistema económico, al manejo económico y político y biopolítico, y todos estamos inmersos en ese mar. Y yo digo, pues entonces de ahí no podemos salir, sobrevivamos. ¿O estoy siendo muy pesimista? Gracias. Siempre, a ver, hasta dónde uno también tiene que, en esto de la limitrofía, saber cuáles son los límites también del discurso en el que uno participa, de las cosas que hace, aunque los discursos sean teóricos, y aunque uno con esos discursos teóricos, Laura acaba de decir cosas como hay que repensar la ciencia que queremos, ese tipo de cosas, hasta ahí uno puede llegar. Es decir, incluso puedes diseñar prospectivamente nuevas formas de agricultura, pensando en las que hay, porque las hay, es decir, alternativas las hay, ¿ok? Pero no son alternativas aisladas, ya empiezan a haber prácticas comunitarias de vínculos desde hace rato, pero digamos, alternativa así como global, absoluta, no, hasta donde sé yo, está en ciernes, digamos, y el poder y el capital, la situación económica mundial es muy, muy poderosa. Es decir, eso no es tan... Yo lo que creo es que tú no me estás pidiendo que piense en una solución, ni mucho menos, porque el límite de mi discurso es que no lo puedo hacer. Yo no tengo ni la filosofía, creo que la tenga, por ahí aparecen cosas, yo no sé, hay la gente como Saito y toda esta gente que está pensando, tiene alternativas y propone alternativas. ¿Cómo se van a llevar a cabo? Yo creo que ni ellos mismos saben el cómo de poner el límites, porque sí se trata en términos de más de una necesidad de seguir realizando una crítica de la economía política. No hacemos política si no pasamos por ahí, si no hacemos una crítica de la economía política. Ahora bien, uno puede hacer ese análisis de una crítica de la economía política junto a la biología, junto a otros saberes, prácticas, técnicas, pero proponer un nuevo modelo absoluto para todo eso, creo que, y bueno, incluso si se tiene como perspectiva, eso es una cosa. Llevarlo a cabo, realizarlo, quién es el sujeto de todas estas transformaciones, es donde ya, para mí, mi propio discurso, las cosas que estudio, solamente no pueden responder a eso. Sí, eso le corresponde a las comunidades, a los pueblos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Uno puede coexistir con ese tipo de movimientos, estudiarlos, estar de acuerdo, visibilizarlos en un ámbito, en una mesa redonda, yo qué sé, ¿okay? Como hace Laura ahorita, con las comunidades, con el grupo Semilla, etcétera, etcétera. Pero el sueño de una transformación con un modelo global, pues no le corresponde, creo, en mi caso, creo yo, no le corresponde al quehacer filosófico. La esperanza es un asunto. La esperanza es un asunto que le corresponde al pueblo, en sentido efectivo. Sí, digamos, yo estaría parcialmente de acuerdo. Creo que efectivamente una cosa muy importante es no perder la esperanza, creo yo. Pues porque cuando se pierde la esperanza, pues creo que ya no hay
muchas más posibilidades. Y yo creo que efectivamente desde la academia, bueno, yo diría, por un lado creo que es importante, y uno se lo preguntaría, bueno, con mis estudiantes hemos hablado sobre eso, ¿no? Por ejemplo, como habitantes urbanos, consumidores de alimentos, ¿qué podemos hacer, ¿no? Para transformar las condiciones del sistema agroalimentario. Y yo creo que por un lado, pues obviamente respaldar como los movimientos y las luchas con las cuales uno está de acuerdo, y que yo diría, por ejemplo, que una cosa básica es que pasen por, pues, que sean, digamos, que no usen la violencia como medio para conseguir ese fin, por ejemplo, para mí, pero yo creo que también el hecho de que podamos ser conscientes, primero, de dónde viene nuestra comida, ¿no? Un poco como desmitificar o ir como en contra del fetichismo de la mercancía, si queremos saber eso, y saber cómo se producen nuestros alimentos y poder a partir de eso tomar decisiones éticas como consumidores y decidir qué tipo de alimentos en la medida en que podamos hacerlo, porque yo sé que eso pasa también por el privilegio, podemos desde nuestra labor de consumidores, pues ejercer ahí una presión, ¿no? Una presión civil, digamos. También muchos hablan de que no somos consumidores, sino que deberíamos ser prosumidores, es decir, productores y consumidores al mismo tiempo, y que, por ejemplo, apoyar la agricultura urbana es muy importante, y por ahí también hay muchas, digamos, iniciativas que en las cuales uno puede involucrarse. Y sí, de acuerdo, yo creo que desde la academia, pues yo creo que lo que podemos precisamente es apoyar de múltiples maneras a la gente que está en los territorios y que está, pues digamos, en los movimientos, y es un apoyo, pues, que tiene, digamos, múltiples maneras, desde la coproducción de conocimiento y desde plantearnos las investigaciones como una coproducción del conocimiento con esta gente en los territorios, de tal manera que también fortalezca sus procesos, ayudar a divulgarlos desde otros escenarios, apoyarlos, por ejemplo, cuando hay, no sé, en el Congreso se están discutiendo leyes, o cuando hay algún tipo de iniciativa legal, política, etcétera, pues uno también puede ahí apoyar. Entonces, sí, digamos que creo que hay varias formas en las cuales uno puede vincularse y apoyar, que creo que parte precisamente de eso, de no reificar el lugar de la academia como el único lugar del conocimiento y de la producción de la verdad, sino al contrario, establecer ese diálogo de saberes en los cuales se reconoce que los movimientos y las comunidades y en los territorios también se produce conocimiento, y que ese conocimiento es un conocimiento que nos sirve para la transformación, diría yo. Eso, como por ahí. No, muy bien, muchísimas gracias. Yo me llevo una idea, una que es cómo podemos desde la academia y particularmente desde la filosofía generar una conciencia crítica. Lo recojo, no sé si lo recojo bien, Gustavo. No estoy pidiendo, claro, que la filosofía o la academia nos dé la salida, la solución completa. Sin embargo, este espacio, este escenario y los escenarios en los que nosotros nos movemos son la posibilidad para hacernos pensar en cómo vivimos, por qué vivimos, para qué vivimos, cómo vivimos. Y cómo podemos nosotros apoyar y acompañar procesos locales de alguna manera, como los que tú haces, que me parece valioso. Yo termino diciendo que me uno a la idea de la esperanza. Creo que es de Eduardo Galeano, que hace una aclaración. La esperanza no del verbo esperar,
sino del verbo esperanzar, en donde es la acción humana, la movilización, la dinámica, la acción crítica, y no la espera, a ver si el mundo cambia. Gracias. Déjame añadir una cosita que de pronto yo fui muy rápido. Creo que sí, la academia no asume ese lugar de enunciación, digamos, en que tiene una verdad, promulga una verdad para todos, etcétera, como si pudiera repensar un modelo global, en fin, que va a ser la solución para todo, en un sentido bastante utópico, etcétera. Sí, estoy de acuerdo. Pero me parece más interesante entonces, una vez abandonado eso, semejante pretensión, se trata de un trabajo de coproducción teórico-práctica de verdades y de modos de vida, que implica, como decía Laura, el reconocimiento, mutua también relación con otros saberes, con otras formas de vida, y que ya vienen en marcha. O sea, no, es una cosa que ya se está haciendo, solo que ahí sí esperamos, en el sentido de esperanzar tal vez, que eso tenga mayores repercusiones, o sea, que tenga un efecto, así como hay un capitalismo destructiva, no solo hay flujo de capital, sino que también ese flujo de capital implica una destrucción del planeta, de nosotros mismos, casi como mientras más destruimos el planeta, también con este modo social de producción, eso implica también a nosotros mismos en términos de enfermedad. Creo que lo que hemos dicho hoy, hay un carácter destructivo, una pulsión destructiva en el flujo de capital, ¿cierto? Y en la producción de capital hay que mostrarlo, hay que mostrar ese carácter destructivo, y hasta ahí puede llegar la academia, o por lo menos parte de lo que estoy tratando de decir. Pero yo creo que, y ahí está la esperanza, de que ese contacto, reivindicaciones, movimientos sociales, en fin, que está en todos lados, ojalá tenga efectos, ese ojalá, como ojalá, tenga efectos, los efectos que esperamos. Hasta ahí. No puede ser más que una actitud, digamos. Perfecto, vamos a jalar eso, me parece importante. Con esto damos por finalizado nuestro conversatorio sobre salud global. Me dicen aquí, si alguien tiene una pregunta antes de cerrar, con mucho gusto es bienvenida. Si no, las preguntas se las dejamos en podcast. ¿Dónde va esto? ¿En YouTube? No sé, en un YouTube. Pregúntenos, a Gustavo principalmente, y después también a Laura. A mí no. Les damos las gracias. Esperamos que este escenario que ustedes nos han permitido de vida saludable sea de provecho para todos. Gracias por su participación y por la posibilidad que nos dan. Felicidades.